El Cártel Jalisco Nueva Generación ha sido una presencia constante en el panorama criminal durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas y meses, su importancia en los medios de comunicación ha aumentado significativamente, especialmente después de los acontecimientos en Michoacán. Allí el CJNG se vio involucrado en una sangrienta batalla contra los Cárteles Unidos, lo que resultó en la devastación de municipios enteros y graves repercusiones en la seguridad alimentaria de la región. Este conflicto también se ha extendido a Jalisco, en el norte de México, donde el CJNG ha enfrentado duras batallas con el Cártel de Sinaloa. Todo esto plantea la pregunta de qué hay detrás del Cártel Jalisco Nueva Generación. Siempre se ha mencionado el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, como el líder del cártel. Se ha informado que está enfermo e incluso se ha rumoreado que mandó a construir un hospital debido a un problema renal grave. Esto plantea incertidumbres sobre el futuro del CJNG si los días del Mencho llegan a su fin debido a su enfermedad o si es detenido. ¿Qué sucederá dentro de las filas de este poderoso cártel en ese escenario? Estas son las preguntas que suscitan gran interés y preocupación en la actualidad. Es por esto que el periodista Oscar Valderas ha realizado una detallada investigación. Bueno, el Cártel Jalisco vive en este momento los últimos meses, yo diría los últimos instantes, de ser una estructura criminal con un liderazgo vertical indiscutible. Durante años, Nemesio Oseguera Cervantes era el gran capataz, le llamo yo el rey dentro de la estructura criminal, dentro de un imperio donde él manejaba una especie de mano de hierro. Hoy ya no es así. Como tú bien decías, hay elementos que tiene la Secretaría de Marina para suponer que el Mencho está gravemente enfermo, que incluso ha tenido que recurrir a usar gran parte de su fortuna personal para construir una red hospitalaria que le permita atender su problema de páncreas y riñones, que ha ido agravándose con el tiempo y pueda trasladarse lejos de las estructuras hospitalarias en las grandes zonas urbanas de principalmente Jalisco. Y esto pues ha abierto una especie de sucesión adelantada dentro del cártel. Y hay al menos 3 perfiles que parecen estar interesados en hacer méritos de violencia y de terror para poder quedarse con la eventual estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación, si es que el Mencho un día pues fallece de causas naturales, es detenido a causa del debilitamiento por su salud o es abatido en un operativo, ¿no? Y estos 3 personajes pues es el WR, en el que buscaba hacer una alianza para poder expandir su influencia dentro del cártel. Tienes por otro lado a un tipo muy joven que le llaman el Sapo o el Rey Sapo. Él es el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Y tienes por otro lado a alguien como el Jardinero, que es un michoacano de Huetamo, que está también muy decidido a tomar las riendas del cártel. Y cada uno, querido Jesús, ofrece algo distinto. Ricardo Ruiz Velasco, conocido en el mundo del crimen como el WR o el Tripa, ostenta una posición de gran influencia dentro de la organización criminal del CJNG o el Cártel Jalisco Nueva Generación. Según los informes proporcionados por la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, el WR dio inicio a su carrera delictiva en las filas de esta temisión en el estado de Jalisco. No obstante, su alcance se expandió de manera significativa inicialmente hacia Michoacán, posteriormente hacia los estados de Guanajuato y Zacatecas. Uno de los eventos más notorios en su historia delictiva tuvo lugar en marzo de 2013, cuando se le vinculó al asesinato del entonces secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez. Los reportes sugieren que el WR opera bajo la dirección de Juan Carlos Valencia González, también conocido como el 03, quien es el hijastro de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, considerado el fundador del grupo Elite del CJNG, creado con el propósito de combatir a otras organizaciones criminales como el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Zacatecas y Querétaro, los Viagras en Michoacán y la familia michoacana. Adicionalmente, las autoridades federales lo identifican como el probable responsable de la producción y difusión de videos propagandísticos del CJNG en las redes sociales, en los que la organización criminal exhibe su arsenal y su poderío. Es relevante mencionar que en diciembre de 2014 se reportó que el WR fue detenido en Aguascalientes en una operación llevada a cabo por la Policía Estatal. Sin embargo, se informó que horas después fue liberado, lo que pone de manifiesto la complejidad y la influencia que ejerce en los círculos del crimen organizado.
Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, con apenas 34 años, ostenta un impresionante poder y responsabilidad en el seno del cártel Jalisco Nueva Generación. Su influencia abarca desde la conquista de ciudades para su líder, conocido como el Mencho, hasta la selección y reclutamiento de jefes de sicarios. Los investigadores del gobierno sugieren que Mendoza Gaitán controla minuciosamente la nómina del cártel, que incluye desde los jefes de plaza y alcaldes cómplices hasta los más intricados detalles de los activos de Nemesio Oseguera Cervantes, entre ellos propiedades como ranchos, residencias y lujosos vehículos que van desde deportivos hasta automóviles blindados. En lo que respecta a sus operaciones, el Sapo ha desempeñado un papel central en la lucha por el dominio del tráfico de drogas en regiones como Guanajuato y la Ciudad de México. Ha forjado alianzas con grupos locales para erradicar a los cárteles rivales como Santa Rosa de Lima y la Unión Tepito. A pesar de que algunas imágenes suyas y supuestos registros de su voz dando órdenes a sicarios se han filtrado, el Sapo sigue siendo un enigma, operando tanto en la luz como en las sombras. Sin embargo, su libertad es un hecho innegable. En su círculo cercano figura su esposa, Liliana Rosas Camba, acusada de blanquear las ganancias del CJNG procedentes del narcotráfico, y un individuo colombiano conocido como C, quien, según investigaciones, actúa como el enlace del CJNG en Sudamérica y supervisa la formación del equipo de guardaespaldas del Mencho. Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del CJNG, ya no es la figura más buscada por las autoridades federales, ya que el Rey Sapo, o simplemente el Sapo, Gonzalo Mendoza Gaitán, ha emergido como un capo cuyas hazañas son poco conocidas por el público. Este violento operador del cártel más poderoso del país tiene su base en Puerto Vallarta, Jalisco, y es nativo de Michoacán. Además, es hermano del güero Abundio Mendoza Gaitán, quien fue el líder regional del CJNG hasta su detención en enero de 2012. Desde al menos 2015, Mendoza Gaitán lidera el cártel Jalisco y ha logrado expandir su influencia a varias regiones y ciudades de México. Además de servir como intermediario para el Mencho, también está encargado de las relaciones políticas del cártel. Las autoridades mexicanas atribuyen a este individuo decenas de secuestros y asesinatos, así como la extorsión a empresas y hoteles en Puerto Vallarta para financiar las operaciones de su líder. Aunque el Sapo mantuvo un perfil bajo en los medios hasta el 18 de diciembre de 2020, cuando el ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado en una emboscada en Puerto Vallarta orquestada por el CJNG. A partir de ese momento, las investigaciones federales se intensificaron, apuntando directamente a este individuo de constitución robusta y 174 centímetros de altura como el cerebro detrás del ataque contra el político priista que gobernó Jalisco entre 2013 y 2018. Audias Flores Silva, conocido en el mundo del crimen como el Jardinero, ostenta un sombrío currículum que lo coloca como uno de los principales comandantes del cártel Jalisco Nueva Generación, según las autoridades estadounidenses. Este individuo, nació el 19 de noviembre de 1980 en Huétamo, Michoacán, actualmente tiene 42 años. Su apodo, El Jardinero, esconde una trama de actividades ilegales que se extienden por al menos 5 estados en México: Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Su especialidad radica en el tráfico de sustancias ilícitas como cocaína y heroína, y su influencia se hace notar al controlar varios laboratorios de metanfetamina en Jalisco y Zacatecas. Este líder del CJNG también supervisa una red de aviones y pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas con fines ilícitos. Además, tiene bajo su mando camiones con remolque que transportan cocaína desde Centroamérica hacia México y vehículos de pasajeros utilizados para contrabandear diversos narcóticos hacia Estados Unidos. Los centros de distribución del Jardinero en Estados Unidos están ubicados estratégicamente en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. Conocido también como el Matajefes, Flores Silva es uno de los hombres de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder supremo del CJNG, por cuya captura se ofrece una recompensa de $10 millones. No es la primera vez que Flores Silva tiene un encuentro con la justicia. Cumplió una condena de 5 años en prisión en Estados Unidos por tráfico de estupefacientes. En México,
fue detenido como presunto autor intelectual de una emboscada contra policías en Xoyatlán, Jalisco, en 2015, que resultó en la muerte de 15 agentes y 5 heridos. Sin embargo, fue liberado rápidamente. Esta cacería, liderada por Estados Unidos contra el jardinero, se suma a otros operativos que tienen como objetivo a destacados miembros del CJNG, como Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como La Firma, Francisco Javier Gudino Aro, apodado La Gallina, y Alejandro Chacón Miranda. Además, es importante mencionar la reciente captura de Juan Manuel Abuzaid El Valle, alias El Escorpión, y la declaración de culpabilidad de Jessica Joana Oseguera González, hija del Mencho. Todos estos individuos son piezas fundamentales dentro de la estructura del CJNG. Según la Administración para el Control de las Drogas, DEA de Estados Unidos, el cártel Jalisco Nueva Generación opera en 23 de los 32 estados mexicanos, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera afirma que son 27, consolidando su posición como el cártel con mayor extensión en México. En territorio estadounidense, el CJNG ocupa el segundo lugar en presencia, solo superado por el cártel de Sinaloa, con actividad en 26 ciudades estadounidenses, según la DEA. El CJNG, conocido por traficar fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína, establece rutas estratégicas que van desde Tijuana, Baja California, hacia California, así como desde la ciudad de Juárez, en Chihuahua, y Nuevo Laredo, en Tamaulipas, hacia Texas. Su red de operaciones ilegales es un desafío constante para las autoridades de ambos lados de la frontera. Es muy riesgoso cuando estos grupos criminales se fragmentan. Vamos a pensarlo, por ejemplo, cuando se quisieron detener a los Zetas, y los Zetas eran el cártel más importante en la primera parte, digamos, de la guerra contra el narco. Prácticamente el cártel de Sinaloa, junto con en alianza con el ejército mexicano, con policía federal y con policías estatales, se fueron todos juntos contra los Zetas. Después de muchos años de no crear una alianza importante, se crea y se logra desarticular a los Zetas. Hoy prácticamente no existen. Pero eso no significa que hayan dejado de ejercer violencia, porque hoy, como resultado de la extinción de los Zetas, tenemos al cártel del Noreste. Y el cártel del Noreste tiene a su vez a un brazo armado terriblemente violento, del cual tú y yo hemos hablado aquí varias veces, llamado la Tropa del Infierno. Y la Tropa del Infierno es mucho más violenta y además con reclutamiento de menores de hasta de 12 años. Es decir, la extinción de este grupo no necesariamente implica la extinción de la violencia. En todo caso, es la fragmentación, que es peligrosísima y que ya nos ha dado muestras de que la violencia no frena. Según Barderas, no hay peor enemigo que un amigo que te conoce bien, y aquí son gente que pertenece al mismo grupo, que han estado compartiendo muchas estrategias, que conocen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, y entre ellos van a tratar de buscar quedarse con la estructura del Cártel Jalisco. Si te gustó el video, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.